Para comenzar a relacionar los temas a abordar, que en este caso serían 5 factores claves, entre ellos está el colonialismo, pluralismo, prohibición, consumo e industria cultural. Comenzamos por el colonialismo. Aquí lo relacionamos que a pesar de su nombre, Colombia no fue fundada por Cristóbal Colón, que dicen algunas fuentes que ni pisó el territorio colombiano a lo largo de la historia. De hecho, fue su compañero Alonso de Ojeda que en 1499 llegó desde Santo Domingo a tocar la tierra colombiana desde el Cabo de la Vela al norte del país en el departamento de La Guajira. No fue sino hasta 1525 que, sin embargo, los españoles comenzaron un proceso de colonización de Colombia, que llevó a que se convirtiera en sí una colonia integrada al imperio. Y todo el proceso de la colonización inició de 1499 hasta 1550. La invasión y la conquista de Colombia es un ejemplo típico y desgarrador a la vez de la conquista española al Nuevo Mundo. Lo que se puede relacionar con ellos han sido las guerras y conflictos armados que hemos tenido alrededor de los años aquí en Colombia, que sí han sido una constante en nuestra historia. Esto se podría decir que de pronto se da la dispersión geográfica y a la debilidad de Estado sumadas de la incompetencia, la manipulación del poder por parte de los gobernantes. Pero básicamente no vemos la realidad diferente y no podemos denotar que hemos existido en una idiosincrasia cultural, que la violencia la denotamos como si fuera un ente normal en nuestras vidas cotidianas, tanto como la corrupción, el contrabando, el narcotráfico, los grupos armados. Todo esto nos hace concluir y nos lleva a que el ciudadano colombiano tiene una ambición desenfrenada por cada cosa que quieran lograr a su manera. Y entonces esto se vuelve una explicación sencilla pero ilustrativa sobre el problema central que existe en Colombia. El segundo ítem a relacionar es la estructura pluralista del Estado colombiano. Según Marcela Gutiérrez, abogada de la Universidad del Externado de Colombia, dice que el Estado pluralista colombiano acepta la multiplicidad de formas de vida, de sistemas de comprensión del mundo y los diferentes modos de ser y de actuar. Entre ellos están valores, creencias, actitudes y los conocimientos. En base a esto se puede deducir que hay ciertas contradicciones en la realidad, ya que hemos vivido mucha descontextualización de temas que nos hacen opositores en el reto sobre el multiculturalismo, y que en parte hay una división de barreras en la participación de algunos grupos sociales dentro de una vida democrática, ya que sus creencias son distintas. Aquí la intención es discernir que en el país está conformado por una rica contribución a construir en sí en la comunidad una forma positiva para enriquecerse y aprender de estas culturas que nos rodean a lo largo del país. El tercer ítem, que es la prohibición como nacimiento de la cultura, por así decirse, el cual toca el tema de cómo las diferentes limitaciones, prohibiciones o tabús forman lo que es la cultura en una sociedad y cómo la afecta como tal dentro de la cultura colombiana. Y podemos ver que el mal hace parte de esa reflexión filosófica en cuanto objeto del pensamiento, que durante mucho tiempo muchos filósofos y teólogos que se han dedicado su vida a esforzar y explicar su existencia de por qué el mal existe en los seres humanos, pero a veces ellos ni lo entienden, porque según la mitad del siglo XX, que se convirtió en un problema de los científicos sociales, quienes también han intentado explicar desde entonces lo que hace una persona o un grupo dañe o humille o deshumanice o elimine físicamente o moral a otros. Así buscar las causas o motivos de las acciones. Aquí básicamente el problema no está como que en el encontrar el mal como tradición filosófica, y más que tú es una psicología social sobre este asunto, hay que meterle.
Acercar más que todo el problema del mal a este contexto es afirmar que las muertes y las víctimas, por ejemplo, de la barbarie que pasó en Auschwitz, en Rusia, en África, y básicamente es decir que esta guerra no es de extraños. Pues para concluir, nosotros llevamos casi 60 años en un conflicto que ha mostrado que la paz no es un estado natural, sino es uno de los bienes más deseados. Y no llega con el cese del conflicto y es la aspiración suprema de toda una sociedad conjunta. El cuarto ítem a abordar sería el consumo y la industria cultural son como complementarios a estas industrias y consumos que tienden a dotarlos de una suerte de estatus privilegiado que en sí es un tema del cual lo vemos como una perspectiva global, ya sean alimentos, ropa, electrodomésticos y otras cosas que uno utiliza en la vida cotidiana. El camino es más complejo de lo que te puedes imaginar, pues asimismo es un poco dañino, no solo para uno mismo, sino para la sociedad y el planeta. Dando esto también como base, toda la contracultura de los años 60 era como una oposición al consumismo estigmatizado que había. Pues en los años 60 la fábrica, la industria cambió totalmente, ya llegaban nuevas tecnologías y entonces básicamente lo que hizo la contracultura, más que todo de lo que hablan de los hippies, y ellos más que todo era una oposición, eran unos desemprendidos de lo material y despreocupados con la intención de esa paz anhelada. Y de pronto vemos la industria del consumismo como un placer innato, pero en el entorno puede tornarse una globalización feroz con el medio ambiente. Y eso es lo que nos hace pensar en un cambio.